Entonces, para esta sesión contamos con la presencia del doctor Aliber Escobar. Él nos va a hablar sobre racismo y les voy a comentar rápidamente un poco de su trabajo. Aliber Escobar es doctorando en Teoría y Análisis Cinematográfico, tiene un doctorado en Filosofía Moral y Política, una maestría en Psicoanálisis y Cultura y es licenciado en Ciencias de la Comunicación. Se desempeña como profesor, investigador y ensayista, principalmente sobre 3 líneas de investigación: ética en el eros griego, ética del sujeto en psicoanálisis lacaniano, ética, estética y política en el cine de Haneke. Es responsable del Centro de Investigación en Teoría y Análisis Cinematográfico de la UACM y coordinador del Centro Lacaniano de Investigación en Psicoanálisis de esta universidad. Te damos la bienvenida, digamos, como ponente, y bueno, después continuamos después de tu exposición con la conversación. Hola, muchas gracias por estar aquí. Yo quisiera decirles rápidamente que es muy gratificante tener un auditorio como este, con ustedes, interesados en un tema que es pues muy actual y muy problemático, y sobre todo desde la perspectiva que lo estamos trabajando, dado que no estamos dando clases, ¿no?, sino estamos planteándonos preguntas de investigación. Es decir, nosotros mismos estamos planteando aquí cuestiones que no tenemos resueltas, pero que estamos desarrollando y que vamos a llevar a un nivel al final del seminario. Entonces, nuestra apuesta es precisamente esa, que ustedes se involucren en el trabajo, que no vengan, como les dijimos desde el principio, solo como asistentes, aunque no es privativo que puedan venir como asistentes, pero lo que queremos es que se involucren en eso, para dejar un poco este lugar del psicoanálisis dentro de la universidad, que se enseña a partir de cursos, módulos, niveles, etcétera, cuando en realidad hay un más allá de ese psicoanálisis que se relaciona con un trabajo que regularmente no se ve en las universidades. Entonces, yo voy a exponerles un texto que, justo por no encontrarle un nombre todavía más ad hoc a lo que va a llevarnos, simplemente titulé El origen del racismo. Varios autores coinciden en que el racismo es un concepto que define un fenómeno anterior a su ejercicio, y concuerdan en que es una praxis que ha caracterizado lo humano desde sus orígenes, pero que no fue nombrada ni concebida como ideología sino hasta el siglo XVIII. Si esto es así, quiere decir que lo que hoy conocemos como racismo, a saber, una diferencia esencial inscrita en la naturaleza, se había presentado de múltiples formas como ideología y como praxis a través del tiempo, sin haber sido reconocido como tal. Y es un producto histórico, cambiante y nunca bien definido, que reside en un problema que subyace en las representaciones del otro. Quiero hacer un énfasis desde este momento. Del otro que vamos a hablar aquí va a ser de ese otro con mayúscula, que ustedes saben que desde el psicoanálisis lacaniano no es igual al otro con minúscula o al otro semejante, y también tiene distintas connotaciones, ¿no? Entonces, el problema con el otro es tan antiguo como la humanidad misma, pero no fue hasta que Heródoto y Aristóteles establecieron una diferencia y una teorización escrita sobre helenos y bárbaros que pudo formalizarse como tal. Sin embargo, más allá de que se pueda diferenciar el antiguo del moderno, lo cierto es que desde el psicoanálisis lo que importa no es la jerarquía ni la diferencia, sino la relación lógica y estructural del sujeto con el otro, que se origina en el psiquismo, es inconsciente y determina el devenir del vínculo social. Esto significa que lo que para nosotros no es útil
que para nosotros no es útil pensar el racismo como una ideología, una praxis, una actitud ni un devenir, poco lo que decía Ariana al principio, sino como una condición que no tiene que ver con intenciones o filiaciones políticas, culturales, sociales, adquiridas a través del tiempo, sino con la propia constitución psíquica. Desde esta perspectiva, el otro no es solo un sujeto, sino también un lugar que funge como el simbólico que nos aloja y determina. Yo represento al otro como me represento a mí mismo, es decir, especularmente. Yo estoy en el otro y viceversa. De ahí que la primera tesis que voy a plantear tenga como fundamento que lo que concebimos como racismo es un problema ominoso, en el sentido más estricto de la palabra, es decir, un problema familiar que es vivido como extraño. Acuérdense que estas son hipótesis de trabajo que vamos a sostener y vamos a ver hasta dónde se puede llegar con ellas. Pensemos en la identidad personal, que no existe porque el sujeto en psicoanálisis no es idéntico a sí mismo. Ustedes saben, este sujeto no es igual a este, ¿no? Es decir, el ese sin barra, que también se llamaría falso sujeto, y que bien podríamos equiparar con el semblante del cuerpo entero, que dice yo soy en el espejo, no corresponde al ese con barra, al sujeto en tanto habla como producto del significante que se produce en análisis, o el sujeto cuyo cuerpo está fragmentado. Recuerden la fórmula del sujeto y su escritura, esa de S1, S2, lo que se produce, que para fines ilustrativos podríamos hacer equivalente aquí al cuerpo fragmentado a modo de castración, que dice ¿quién soy? Como pregunta, ¿qué es eso que habla y me habita? Como pregunta. Ese lugar de desconocimiento representa un problema de algo familiar que es vivido como extraño, porque como lo más familiar para el sujeto es la decisión, pero le parece ajena porque no puede reconocerla, la reprime e incluso proyecta al exterior en el otro. Asimismo, el núcleo en el que se configuran los complejos inconscientes más arcaicos es, como dice Lacan, la familia como objeto y circunstancia psíquica, que establece una fijación de la imagen propia y una forma de organización afectiva en relación al objeto, arquetípica de los afectos sociales. Lacan la ejemplifica con los celos que Agustín de Hipona identifica en el niño de leche, se acordarán de ese ejemplo. Quiero que identifiquemos en el ejemplo dos mecanismos inconscientes. Uno, en la relación con el otro hay desconocimiento de la propia decisión subjetiva y de la fragmentación corporal, mismas que se proyectan y adjudican al otro de forma inconsciente, esa es la hipótesis, en el racismo. Y dos, en la relación con el otro hay envidia inconsciente por el disfrute o goce de un objeto en competencia. Por eso, en lugar de concentrarnos en una rivalidad vital y fenoménica, como las demás disciplinas hacen, que se traduce en un conflicto histórico-político con el otro, a partir del cual se deben cambiar las actitudes de cada parte por medio de exhortaciones, reflexiones, análisis, teorizaciones, sanciones y propuestas, es preciso reconocer que antes que todo, entre el sujeto y el otro, hay una identificación mental inconsciente, que resulta problemática porque a pesar de ser tan familiar, se vive como extraña, y en ella el otro resulta tan íntimo que el sujeto reconoce en él lo que desconoce de sí mismo. Así, a partir de lo anterior, se podría decir que el racismo tiene una doble temporalidad. Uno es efecto del vínculo social, como desconocimiento de la propia decisión y fragmentación previa a la estructuración de la identidad a partir del otro, y dos, se reproduce en el vínculo social, como envidia y competencia por el disfrute del objeto perdido. En su ensayo sobre el racismo, Michel Viviorca reconoce al psicoanálisis como una tradición de análisis racial que propone asociar cultura con personalidad. Seguramente habrán leído este tipo de estudios, y que justifica el racismo en una actitud por parte del racista, cuya hostilidad infantil deviene en agresividad adulta. Ya ven que hay una noción como
evolucionista, desarrollista. Esta interpretación, a pesar de ser reduccionista y fenoménica, reconoce el origen del racismo en la envidia y remite a sus condiciones psíquicas, mismas que se adjudican no solo a la educación o a la familia como determinantes de la personalidad, sino a la economía psíquica que involucra la dimensión libidinal e inconsciente. Asimismo, a pesar de ser sociológica, esta referencia sugiere que el odio hacia el otro, el diferente, el extranjero, cito, se nutre en gran parte de afectos que tienen poco que ver con la realidad. Es decir, con un correlato corporal, físico, psicológico, como ustedes lo quieran encontrar, y mucho más con un sentimiento de amenaza general que pesa sobre la identidad nacional. Por supuesto que Björk está hablando aquí de una raza, una nación o un pueblo, como lugares de pertenencia que se fragmentan. Pero podemos fácilmente remitirla al propio cuerpo y al yo como lugar de desconocimiento de su propia fragmentación, a través de lo que ilusoriamente concibe como identidad personal. Así, sin forzar tanto las cosas, podríamos concluir que la amenaza de desintegración corporal que viene del otro sería, en un primer momento, el fundamento del racismo. Esta conclusión no es disparatada si recordamos que en la agresividad en psicoanálisis, Lacan establece que, cito, la agresividad nos es dada como intención de agresión y como imagen de dislocación corporal. Es una experiencia subjetiva que tiene que ver con la imagen del propio cuerpo, es decir, con la identificación misma que cuando se ve amenazada es tan angustiante que produce agresividad. Es evidente que desde la propia estructuración subjetiva, la relación con el otro es ambivalente y conflictiva. Pues hay que recordar que en el estadio del espejo, Lacan expone que el cuerpo entero es una ficción creada por el otro, es decir, que mi imagen es estructurada por la mirada del otro, a través de una introyección simbólica o identificación significante que le da consistencia. El otro me constituye a su imagen y semejanza y por esa razón está en mí, pero al mismo tiempo, una vez constituido, puedo advertir su presencia amenazante y proyectar mi incompletud vía el narcisismo. Desde esta lógica, puede ser que las múltiples formas de dominación tengan como trasfondo el rechazo a la fragmentación corporal y a la castración, pues las estrategias del racismo regularmente se circunscriben a la magnificación de lo propio mediante la difamación y marginación del otro. Indagar sobre la causa del racismo es imperante, pues hay suficientes pruebas de que el problema no reside en la naturaleza. Desde genetistas como Alberto Piazza, que han mostrado que la raza es un concepto sin fundamento biológico, hasta filósofos como Thomas Hobbes, quien en el capítulo 13 de su Leviatán, examinando la condición natural del hombre, observa que, cito, la naturaleza ha hecho a los hombres tan iguales en sus facultades de cuerpo y alma, que es difícil justificar el que un individuo reclame para sí cualquier beneficio que otro no pueda reclamar con igual derecho. Por tanto, si dos hombres desean una misma cosa que no puede ser disfrutada por ambos, se convierten en enemigos. Hoy sabemos bien que el concepto de raza es una invención de la Ilustración que surge como una categoría para la descripción histórica y social de la naturaleza. Sin embargo, para transitar a la segunda tesis sobre su origen, me gustaría que observaran que la cita de Hobbes, aunque no lo dice explícitamente, refiere puntualmente a tres cosas. Pues, 1, la jerarquía o la diferencia son artificios muy efectivos y hasta gozosos entre nosotros. 2, el vínculo social es necesariamente conflictivo y regularmente gozoso. Y 3, lo que nos convierte en enemigos es la simple competencia por el disfrute, que aquí podríamos llamar goce. En un seminario llamado Extimidad, Jacques Miller sostiene que, cito, es inoperante plantear que no hay razas, porque para que no haya razas, para que se pueda decir nosotros los hombres, haría falta que hubiera el otro del hombre. Esto nos permite pensar que si bien la raza es una categoría artificial, tiene como sustento una segregación pulsional necesaria para vivir en comunidad. Pero, ¿qué es lo que segrega en la relación con el otro? Para responder, habría que reconocer que todo vínculo basado en un escenario fantasmático
es un medio de goce. Y todo goce se sistematiza en relación al objeto A y al otro. Asimismo, un sujeto goza cuando habla, ya que el lenguaje es aparato de goce, y hay una disyunción del goce y el otro, en la que el cuerpo se vuelve la sustancia gozante, y así se puede prescindir del otro. Como podemos ver, todos estos paradigmas del goce que Miller identifica en Lacan muestran las diversas formas en las que en la relación con el otro el goce se manifiesta en el cuerpo y en el lazo, y todas producen segregación. Lo anterior es visible hasta en los más políticamente correctos, que hoy exigen respetar las diferencias irreductibles, con toda razón, para eludir el universalismo y reivindicar la diversidad y los derechos de las llamadas minorías. Pero no distinguen que en ese acto hay segregación. Recordemos, por ejemplo, un caso que se ha planteado ya aquí, del uso del léxico incluyente. De ahí que sea muy pertinente preguntarnos si realmente será la igualdad la vía para resolver los problemas raciales. Pues no deberíamos olvidar que fue justo esa idea la que desde San Pablo resultó contraproducente y discriminatoria. En mi caso, en lugar de perderme en la impotencia ante la segregación, por ignorar lo real que hay en ella, prefiero admitirla como condición necesaria y diferencial del goce. Pues como todo lazo implica goce, y desde que hay dos se funda ya un modo singular de gozar, este es necesariamente segregatorio. Recuerden los 4 discursos, recuerdan que son 4 tipos de hacer lazo, y evoquen ahora sus formas de relacionarse con los demás. Ponderen los efectos gozosos que esta comunidad que hacemos consistir los miércoles cada 15 días les proporciona. Piensen en sus partners, sus amigos, sus familias, sus grupos de trabajo y estudio. Reconózcanlo. Si siguen aquí o ahí es porque no hay nadie que los haga gozar así. Y pregúntense, ¿por qué cuando han encontrado con quién gozar de la manera adecuada, aceptan casi cualquier condición y difícilmente lo sueltan? Lo anterior es factible desde el entendido de que el goce es una satisfacción pulsional que une y hace comunidad. Pero por eso también puede provocar lo contrario. Así, en este segundo momento, podríamos identificar el origen del racismo en otra causa. En el mismo seminario, hablando de las formas en que se expresa el racismo, Miller afirma que hay una consistencia de esta agresividad que merece el nombre de odio y que apunta a lo real en el otro. Eso real no es otra cosa que el goce que suponemos en el otro, que aquí ya no une, sino al contrario, genera hostilidad y rompe con la comunidad, ya sea porque pensamos que nos lo han robado, ya sea porque creamos que el nuestro es el único que debe imperar. Si observamos cuidadosamente, no es difícil mostrar que hay en cada raza, entendida como categorización o construcción, un modo particular de gozar. El otro tiene el suyo, que en ciertos casos sentimos como amenazante o como robado. Y esto nos remite directamente a Sigmund Freud, quien, cuando indagaba sobre el horror a la mujer por parte del varón que temía ser debilitado por ella y contagiarse de su feminidad, descubrió algo que llamó el narcisismo de las pequeñas diferencias. Este narcisismo implica que el horror proviene de esa pequeña diferencia que entraña el otro, sea la mujer o el semejante. En esa pequeña diferencia se encuentra el origen de los sentimientos de ajenidad y hostilidad, que producen el aislamiento, el rechazo y el odio que caracterizan al racismo. Y reitero que es pequeña porque en realidad ninguno de nosotros es diferente en nada, ni siquiera en la constitución subjetiva, excepto en esa pequeña diferencia en el modo de gozar. Vemos así que el racismo y su causa para el psicoanálisis no se derivan de una racionalidad política e instrumental, ni son producto de un devenir histórico social, ni tienen como trasfondo unos dispositivos de poder, sino de algo más propio y constitutivo, algo interior que a la vez es exterior, que ha sostenido en un primer momento como la insoportable fragmentación corporal y la renuencia a la castración, y que sostengo ahora como el odio al modo de gozar del otro. Dos tesis que ahora voy a articular para dar consistencia
a esta exposición. Recordarán que en 1924 Freud escribió el problema económico del masoquismo. Una de las tesis principales reside en que el masoquista quiere ser tratado como alguien desvalido y colocarse en una situación característica de la feminidad. Ustedes saben, para Freud la situación femenina por excelencia implica estar castrado. Justo el lugar que en la primera tesis que he propuesto sobre el racismo, el racista rechaza y proyecta en el otro. Posteriormente, define el masoquismo como el placer de recibir dolor, por lo que no sería difícil inferir rápidamente que si el racista es alguien que inflige dolor al otro, vulnerable por la situación en falta que le otorga y que éste ocupa, tendríamos ahí a un sádico, cuya pulsión de destrucción opera sin prurito. Aunque no deberíamos olvidar que para que un sádico goce es necesario un masoquista que haga lo propio en esa relación. Es decir, sabemos que en el masoquismo hay goce, es la satisfacción que se obtiene al recibir dolor, una satisfacción de otra índole, como le llama Freud el más allá del principio de placer. Y lo mismo pasa en el sadismo, pero a la inversa. Por consiguiente, podemos sostener que en el racismo hay un modo de goce tanto del racista como del otro. Y ese goce es el que sostiene esa relación aparentemente conflictiva y políticamente incorrecta, pero en el fondo sumamente gozosa. Sin embargo, el psicoanalista concibe otro tipo de masoquismo que llama moral, que se vuelve visible a través del superyo. En tanto como la cultura sofoca las pulsiones, hay una reversión del sadismo hacia la persona propia en forma de conciencia de culpa. Es decir, el sádico sería también masoquista, y este masoquismo, a pesar de que Freud lo concibe inicialmente como desexualizado, termina por ser sexual, pues dice que como tiene el valor psíquico de un componente erótico, ni aún la autodestrucción de la persona puede producirse sin satisfacción libidinosa. Se entiende así por qué tanto el sadismo como el masoquismo son lugares de goce. Pero esto se complejiza todavía más si recordamos que 5 años antes, en aquel ensayo sobre un niño que es pegado, Freud identifica la fantasía de un masoquista que proyecta su deseo en el otro. Desde ahí ya había definido el masoquismo como una reversión del sadismo hacia la persona propia, o sea, por regresión del objeto al yo. Pues sadismo y masoquismo están articulados por el yo y el otro que alternan el lugar del objeto. Por eso son dos caras de la misma moneda. Tendríamos así una tesis que ubica el racismo como un contrato de goce, el goce del que todes ganames. Voy a ir un poquito más allá todavía, para esbozar otra tesis sobre el goce que subyace al racismo, pero que no voy a desarrollar hoy, pues si tal como afirma Freud, el núcleo de lo inconsciente, lo reprimido, sería entonces en todo ser humano lo del sexo contrario presente en él, podríamos concluir, rememorando el narcisismo de las pequeñas diferencias, que el racismo es el odio a lo femenino, como lo otro que nos habita, nos escinde y nos hace gozar. Hay que recordar que en 1973 Lacan plantea que el otro tiene una relación con el otro sexo, es decir, que sería la mujer si existiese, pero como no existe, es otro hasta para ellas y se manifiesta en un goce femenino que va más allá del falo, ese goce otro del que la mujer no puede saber, pero que sí puede sentir. Quizá la radicalidad de ese goce otro sería equivalente a aquello que se odia en tanto es irracional en uno mismo. Entiéndase el término en su acepción latina. En fin, para no derivar ni confundirnos con hipótesis de trabajo, mejor ubiquemos eso irracional en uno mismo, en el concepto de extimidad, que aparece en Lacan desde el Seminario 7 y significa lo que está más próximo, lo más interior, sin dejar de ser exterior. Es decir, que lo éxtimo implica que lo más íntimo está en el exterior, que es como un cuerpo extraño. Como el inconsciente. Recordemos que si el inconsciente es el discurso del otro, entonces el otro es éxtimo. El otro para el sujeto no es concebido sino como objeto, que es interno y externo a la vez. Justo como el objeto A, que es causa de deseo y es éxtimo, en tanto es un objeto perdido y en el interior. La extimidad es el otro de adentro,
Por eso Miller dice que ser un inmigrante es el estatuto mismo del sujeto en psicoanálisis, que ocupa un lugar en el otro, pero nunca se siente definitivamente cómodo en el mismo, porque el otro no es el uno del cristianismo que proporciona un goce fálico, idiota y autosuficiente. De ahí que el sujeto sea un producto errante que vive migrando como efecto de ese uno a ese dos, tratando de encontrar su lugar en el otro, sin poder lograrlo, y por eso existan los ismos como modos de negar esa condición. Aquí regreso a la idea de que el racismo es un problema ominoso y narcisista. Y el ejemplo más contundente está en la evidencia que subraya Christian Geulen sobre que el racismo no depende de malas voluntades, sino al contrario, porque al imponer su modo de goce como universal y bueno, siempre procurará satisfacer al yo desde su propia razón. Por eso no es posible la realización del universalismo más que a costa del exterminio. Miller afirma que el humanismo universal no se sostiene, en tanto el otro nunca podrá ser semejante. Se entiende así el antihumanismo característico del psicoanálisis lacaniano, que nos hace pasar por crueles, insensibles, egoístas, indiferentes, apáticos, cínicos y despiadados a partir de la relación que el campo lacaniano establece con lo real, misma que genera una cierta desilusión, que aleja a muchos de nuestro campo y genera resistencias, porque creen que no resolvemos nada ni proporcionamos vías para la tramitación de los conflictos sociales. Sin embargo, nuestra postura antihumanista no es injustificada ni sin consecuencias. Por eso quiero hacer un breve recorrido sobre lo que desde distintas disciplinas llaman el problema, la historia, el nacimiento, la invención o la genealogía del racismo, para que reconozcan que a pesar de tantas elaboraciones multidisciplinarias y humanitarias, de tanta buena fe y buenas intenciones, al final ninguna ha podido ni puede presentar todavía una opción viable para enfrentarlo después de tantos siglos de existencia, y que quizá la tesis del racismo como rechazo narcisista de las pequeñas diferencias y de los distintos modos de goce pueden ser útiles para darle un giro al tratamiento del problema. Pues hoy, 11 de septiembre, además de conmemorar un aniversario más de los atentados terroristas de las Torres Gemelas, cuyo trasfondo, por supuesto, es de raigambre racista, tenemos un presidente como Trump agradeciendo hoy el control migratorio de razas inferiores y capitalizando la ideología racista para ganar elecciones sin que nadie pueda o quiera hacer nada para detenerlo. Ya he mencionado cómo fue la erupción del cristianismo y su aportación más grande en torno al universalismo, pero no he señalado que aunque en la Ilustración cambió el motivo universalista, no disminuyó la agresividad manifestada en la antigüedad. Pues si bien había una intención loable de ordenar científica y racionalmente las razas, esta no fue sin consecuencias. Surgió así la historia natural, que permitió establecer una ley natural de la historia y ver a los extranjeros como representantes de estadios previos o inferiores de los europeos ilustrados. Sin embargo, si lo vemos detenidamente, la coincidencia con el cristianismo tenía el mismo núcleo narcisista, pues en la ciencia del siglo XVI había una intención de exclusión, pero en forma de buena intención en el interés y el estudio en la clasificación de las razas con fines ilustrativos. Aunque al mismo tiempo, el hacer de la raza una categoría científica era todavía más narcisista porque les permitió deslindarse de la explicación religiosa, pues en esa época era un concepto más científico que político-ideológico. Problema específicamente moderno en la percepción de lo propio y lo ajeno. Pues ante la pretensión de validez universal se pierde la singularidad, no solo en el sentido del caso por caso, sino también en el desconocimiento de lo más propio del yo, a saber su otredad intrínseca, su alteridad irreductible. En el siglo XX, la expansión de la biopolítica como intromisión de la biología en la política para controlar a las poblaciones y mejorarlas, estableció un preponderante cientificismo sobre lo político. Esto quiere decir que había una limitación del ámbito de lo político, que se supeditó a lo científico y, entre otras cosas, produjo lo que Jean-Claude Milner llama la política de las cosas. Una política interesada solamente en la estadística, la cuantificación y la evaluación,
el control y la domesticación a través de instrumentos científicos. Y no es casualidad que el actor hable desde el psicoanálisis para evidenciar semejante barbaridad científica y para invitar a los políticos a hacer un esfuerzo más con el objetivo de combatir esas prácticas que cosifican a los seres hablantes. Pues como ya lo he dicho, el psicoanálisis no es indiferente, sino que al estar advertido de lo real, cambia su postura ante los problemas, dando la impresión de que no lo conmueven. Sin embargo, con la biopolítica no se concibe al sujeto como un objeto libidinal, ni cuerpo gozante, sino como un objeto experimental de la ciencia. Es decir, no hay real y además se pierde la noción de singularidad. Pensemos en la categoría de población como objeto de administración, como blanco de la acción del gobierno. Aquí no hay sujetos, sino grupos que serán manipulados por la eugenesia y la genética, de los que se esperará que crezcan, se perfeccionen y que incrementen su productividad. En esto consiste la lógica racista del siglo XX, que todos conocemos muy bien porque los medios se han encargado de recalcar que fue perpetrada por los nazis a través de un racismo eugenésico darwinista. El exterminio es la prueba fehaciente de que, como la causa es pulsional, cualquier otra cosa que busque satisfacer nunca será suficiente. Y ante la decepción que provocaron las ciencias biopolíticas en los regímenes del siglo XX, se llegó a la conclusión de que la guerra es la única y verdadera creadora de raza, porque es la que segrega mejor. De ahí que, como hemos podido ver en las últimas décadas, las intervenciones ya no pretenden manipular a la población, sino desaparecerla a través de armas biológicas, invasiones, misiones secretas, derrocamientos, etc. Así pues, después de varios gordeos episódicos a través de los siglos y de múltiples esfuerzos, la agresividad no cesa de manifestarse en su forma más pura, más mortífera y cruda, a través de la búsqueda de la aniquilación directa del otro, del extraño, del diferente, de aquel que no se somete a la verdad propia ni al modo único de goce. Y los ejemplos ya no son tan simples como el de los judíos con los nazis. Ahora hablamos de crisis humanitarias, de bad hombres, de homosexuales o de cualquier otro que sea disparo. Sin embargo, al mismo tiempo, la conciencia sobre el racismo ha cobrado tanta fuerza que hasta produjo desaparición del término en las justificaciones biopolíticas. Pues al haberse vuelto políticamente incorrecto y haber sido condenado oficialmente por la ONU al final de la Segunda Guerra Mundial, se cambió el discurso político y ahora, en lugar de los conflictos raciales, los gobiernos se ocupan de la salud, del bienestar, el orden, etc. Pregunto, ¿creen ustedes que eso ha significado una verdadera transformación o solo un cambio de semblante en el mismo discurso que autoriza perseguir al otro a través de formas sofisticadas e institucionalizadas, como el cuerpo, la sexualidad, la conducta, etc.? Por otra parte, podemos constatar que la conciencia social y política tiene todavía una confusión, pues si bien hoy es difícil no solo declarar públicamente que se es antirracista, sino incluso hasta pensarlo, el problema reside en que el racismo ante el que somos críticos y sensibles sigue siendo el antiguo, el discriminatorio, el que le quitaba el derecho de entrar por la puerta principal a los negros cuando iban a tocar jazz en el sur de Estados Unidos a mediados del siglo pasado, el que le negaba el servicio de comida a los indígenas en un restaurante de San Cristóbal de las Casas a finales del siglo XX, el que se indigna porque una pinche india sea nombrada al Oscar en pleno siglo XXI. Pero no somos reacios a su nueva presentación, sino al contrario, hasta lo promovemos. Hablo del racismo moderno de las diferencias culturales, que tiene formas de acción bien arraigadas en nuestra sociedad, mecanismos abstractos, a través de las normas, sistemas y mentalidades. ¿Qué es lo que Viviorca identifica como racismo institucional? Consistente en que los racistas no son conscientes de los mecanismos de su dominación y en última instancia se pueden permitir una buena conciencia compatible con convicciones antirracistas. Aquí resuena Michel Foucault, ya que el racismo opera de manera invisible a través de la cultura, la sociedad, la nación o simplemente la forma de vida propia, en las prácticas que realizamos cotidianamente y que excluyen a los otros, a los extranjeros, a los distintos,
Hay entonces un funcionamiento enmascarado o invisible de discriminación, a partir de una lógica justificada de la búsqueda de la propia identidad y de la delimitación y mejora del mundo. Esto se podría llamar la dimensión inconsciente de la segregación, pues el racismo empieza donde hay personas que creen que la lucha contra ciertos grupos de personas distintas puede mejorar el mundo. En su seminario llamado Defender la Sociedad, consigna que el autor refiere al objetivo biopolítico que pretende defender a la sociedad de los peligros de la raza, es decir, es una ironía. Foucault pretende mostrar que las relaciones de poder operan de forma diversa y efectiva, sin necesidad de que haya una fuente unitaria. Es decir, que hay relaciones de sometimiento múltiples y concretas que hacen que los sujetos se sometan sin saber cómo, por qué y en nombre de qué. Esta evidencia lo lleva a pensar que hay instrumentos técnicos que permiten asegurar las relaciones de dominación, cuyo nacimiento ubica entre el siglo XVII y XVIII, y a ubicar un principio consistente en que la política es la guerra librada por otros medios, mismo que posteriormente será invertido por Karl von Clausewitz en la célebre máxima de que la guerra no es más que la continuación de la política por otros medios. A partir de lo anterior, lo que Foucault quiere asentar, que nos recuerda a Heráclito y a Freud, es que en la fase tardía del siglo XX, la guerra que subyace a la paz, además de ser permanente, es en el fondo la guerra de razas. Pues su análisis político concibe las relaciones de poder como relaciones de guerra entre dos razas. Sin embargo, lo más importante de su argumentación es que revela que esta guerra racial no es el enfrentamiento de dos razas en realidad, sino el desdoblamiento de una única raza en una superraza y una subraza, es decir, la reaparición a partir de una raza de su propio pasado. Podríamos decir que esa única raza, la humana, está en guerra todo el tiempo y en contra de sí misma, pero sin declararlo, sin saberlo. Y su trasfondo es la condición pulsional que señala Freud en Por qué la guerra, y que ha adjudicado aquí al narcisismo, la envidia y el odio al goce. Así, quiero concluir este breve recorrido con una cuestión que, a pesar de ser muy ingenua, me permitirá mostrar que el psicoanálisis, a pesar de que a muchos les parece que no tiene propuestas, en realidad sí las tiene. Preguntémonos por qué, como seres iguales y racionales, conscientes y políticamente comprometidos, sensibles y suficientemente advertidos, los que estamos aquí no podemos asumir, como se espera de nosotros, que hay suficientes objetos y modos de goce para todos y terminar de una vez con problemas como el racismo. He dado la respuesta desde el principio: eso es imposible. Sin embargo, preguntémonos, ¿qué hace que alguien, en lugar de pelear todo el tiempo a muerte por algo que el otro tiene y que piensa que le pertenece, prefiere resignarse a perderlo de vez en cuando? Bueno, el psicoanálisis muestra que la dificultad radica en algo que podemos llamar el trasfondo perverso del humanismo. Pues si nos consideramos hermanos y queremos el bien para el otro, no podremos más que competir por el mismo objeto, no soportar su goce y quererle imponer el nuestro. Por otra parte, además de desvelar el trasfondo perverso del humanismo, el psicoanálisis ha mostrado que si es bien llevado, sería la vía regia para rectificar frente a la intolerancia de la propia castración y frente a la ferocité, que aquí se traduce en la envidia y el odio hacia el goce del otro. Como verán, esa añeja propuesta milleriana llamada un inmenso proyecto de educación privada sigue resonando y adquiere una verdadera relevancia para lidiar con los problemas aparentemente tan insolubles como el racismo. Pero, ¿será posible persuadirnos de que lidiar con el racismo o con cualquier otro ismo solo es posible de uno por uno? ¿O seguiremos esperando una solución final? Gracias.